Dios te continúe bendiciendo. Hemos estado dando una secuencia de clases acerca de un mismo tema, y aunque no hayamos entrado en el tema principal, pues pretendemos hacerlo. Y lo otro que hemos estado diciendo es que esto, a diferencia de la predicación del pastor, es una clase. Y a mí me gustaría que ustedes preguntaran si algo no lo entienden, porque pueden suceder dos cosas. Uno, que si no hay pregunta, yo creo que entendieron, pero también puede suceder que no hay pregunta porque no entendieron nada. Que pueden ser dos cosas. Entonces a mí me gustaría que si alguien tiene una duda del tema, fuera del tema, cualquier cosa que hayan leído entre la semana de la Biblia y que no entiendan y que yo lo pueda incluir brevemente, pues aunque esto sea una secuencia acerca de la veracidad de la inspiración bíblica, pues se pueden hacer preguntas. Y muchas de las personas a veces me preguntan cosas que sorprenden, y uno se ponen a investigar o se ponen a oír noticias y pasa esto y pasa aquello, y eso trae algunas interrogantes que yo con mucho gusto se las puedo aclarar, como por ejemplo, ¿existen los extraterrestres? Nunca se ha preguntado eso. ¿De verdad existen los extraterrestres? Los científicos dicen. Los científicos dicen que sí. Bueno, la Biblia también. ¿Dónde dice la Biblia que existen los extraterrestres? Eso es una cosa extra de la clase. En el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo estaba orando por sus discípulos y estaba intercediendo ante Dios por ellos, Jesús le dijo a Dios: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Entonces, si nosotros los cristianos no somos de este mundo, ¿qué somos? Extraterrestres. Porque realmente nosotros, aunque estemos dentro del mundo, no debemos vivir como vive el mundo, no practicamos lo que el mundo practica y no nos comportamos como el mundo se comporta. Entonces nosotros somos extraterrestres. Ahora, si de los otros que dice la ciencia, de eso también la Biblia habla, absolutamente nada. Eso son cosas tremendas. Pero bueno, ese no es el tema. El tema está aquí. Hablamos en la última clase. Hablamos en la última clase que la creación de Dios habla de su existencia. O sea, en la escritura, el libro de Romanos, ahí está, el primer capítulo, verso 18. En adelante hasta 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas de Él invisibles, todo lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa para el hombre si el hombre analiza la creación. De eso hablamos la semana pasada. Pusimos un solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Pusimos el ejemplo del Sol y pusimos el ejemplo de nuestra galaxia. Y hablamos de los satélites. ¿Qué pasa cuando un satélite se descontrola, se rompe y sale de órbita? Pierde la comunicación. Se pierde la comunicación, pero empieza a dar vueltas como le parece. Choca con este, choca con aquel. No sé por qué los planetas no chocan.
no hay explicación. La única explicación es lo que dice el libro de Romanos. La creación habla de la existencia de Dios. Hablamos de todo eso y de la maravilla bella. Hoy no voy a continuar con esto. Todo lo que nos rodea es creación de Dios y todo responde a un enigma. Termino esto con un grano de maíz. Un grano de maíz. La ciencia sabe todos los componentes químicos de un grano de maíz. Todo lo que contiene un grano de maíz. Y usted puede retar al ingeniero bioquímico más importante que existe en estos tiempos. Y le puede decir, descompóneme ese grano de maíz. Y eso lo va a descomponer. Y le va a decir de cuántas cosas contiene. Y entonces también le puede decir, ahora hazme un grano de maíz con todos esos componentes y siémbralo a ver si nace la mata. ¿Usted cree que nazca? Pues un simple grano de maíz, un simple grano de arroz, un simple grano de frijol, de lo que ustedes quieran. La ciencia sabe todo lo que contiene, pero no lo pueden hacer. Y si lo hacen, no nacen. Porque el nacimiento y la creación pertenece a Dios. Mire qué cosa tan... Usted ha visto eso constantemente. Usted toda su vida, desde que creció, ha visto como mamá o papá o el que sea, echa una semillita en la tierra, le pone un poquito de agua y al poco tiempo está una plantita. A mí se me ocurrió hace unos días que fuimos a un lugar con la nieta y ahí vendían pedacitos de carne. Y yo me llevé uno para la casa, porque yo soy campesino. A mí todas las matas me llaman la atención. Era para comérmela, pero después no la comí. Y aquello pasaron los días, la caña estaba casi seca. Y le dije a mi esposo, ¿qué tú crees si la sembramos? Dice, eso no es difícil, está medio seco. Bueno, pues sin hablar mucho hice un huequito, puse la cañita, le puse tierra y le echaba agua todos los días. Ya la matica está seca. Entonces no hay nadie en este mundo, ni ahora ni en el futuro, que haga un pedazo de caña salir una mata. Esa es la mano de Dios. Nadie en este mundo les puede hacer una semilla, sembrarla y que nazca la mata. Esa es la maravilla de Dios. Así que por lo tanto el hombre, solamente si se dedicara a fijarse en las cosas que le rodean, ya sabe que existe Dios. No necesitamos comprobarlo. Porque la creación, como dice el libro de Romanos, habla de la existencia de Dios. Pero yo les dije que yo les iba a traer muestras y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Dice el libro de Romanos, el libro de Génesis, el primer capítulo. Libro de Génesis. Oye, mejoramos mucho la pantalla. Ahí está. Génesis. Primer capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está, lo vamos a ir diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hablando de cristianos y del mundo, ya sabemos que somos extraterrestres. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Les voy a decir algo. A lo mejor ustedes ya lo saben o no lo saben. Así mismo está el hombre cuando no conoce a Dios. La vida del ser humano sin el que lo creó está desordenada y vacía. No hay dinero que llene eso.
porque eso lo hizo Dios. No hay droga, no hay fiesta, no hay bienes materiales que llenen el vacío que Dios puso en el ser humano, porque cuando lo hizo, no hay nada en este mundo que llene ese vacío, porque esa es la parte que Dios puso. Verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces en el capítulo 2 de Génesis, verso 7, el mismo Génesis, capítulo 2, verso 7, entonces explica cómo Dios hizo al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No nos vamos a detener en todos los procesos de la creación, pero usted lo tiene en el libro de Génesis, lo puede buscar. Lo primero que hizo Dios en la creación, cuando se encontró que la tierra estaba desordenada y vacía, dijo: hágase la luz. Dijo Dios: hágase la luz. Expresó: hágase esto. Y entonces Dios, con su palabra, separó la luz de las tinieblas. Y no estoy hablando del sol y la luna, ¿ok? Porque más abajo, en el versículo 6, ¿quién lo tiene ahí? ¿Alguien lo tiene ahí? Verso 6. 1.6 o 2.6. Sí, 1.6. Verso 6. ¿Qué dice? Luego dio Dios, haya expansión en medio de las aguas. Verso y separa 9, las aguas ahí. de las aguas. Verso 9. Dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos. Verso 11. Produzca la tierra. Y dijo Dios: produzca la tierra. Verso 14. Y dijo luego Dios: hayan lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan para señorear en las estaciones y en los mercados de días. O sea que hasta el verso 14 no se hizo el sol y la luna. Entonces, ¿qué luz y qué tiniebla separó Dios en el principio? No lo hizo con el sol y la luna. Separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo primero que Dios hace con una persona que vive en desorden y está vacía por dentro. Separar la luz de las tinieblas a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios. Separa la luz de las tinieblas. Y quiere que le diga una cosa: ustedes sabían que la oscuridad no existe. ¿Quién sabía eso? Ustedes saben que la oscuridad no existe. Es ausencia de luz. Si pudiéramos cerrar todo este local de manera tal, con tela, con cortinas, con lo que sea, y apagamos todas las luces, usted no va a saber de qué color es mi camisa. Pero cualquiera de ustedes abre un teléfono y pone la linterna y ahí se acabó la tiniebla. Cuando Dios llega a una vida,
y le da la luz de Jesucristo, se acabaron las tinieblas. Porque lo que hay en las vidas de las personas que no conocen a Dios es ausencia de luz. Y fue Jesús quien dijo: yo soy la luz del mundo. Lo que hay en las personas que no conocen a Dios es ausencia de luz. Por eso viven en tinieblas. Y entonces en todos esos actos creativos que acabamos de leer, todos decían: y Dios dijo, hágase esto. Y Dios dijo, hágase esto otro. Pero cuando llegó la corona de la creación, para él, lo mejor que hizo en su creación fue al hombre. Pero él no dijo, aquí dice el 26, entonces hagamos, fíjense. Si Dios fuera solo, como muchos dicen por ahí, que Dios es solo, entonces ¿por qué dice hagamos? Parece que había más de uno participando en eso, ¿verdad? Hagamos al hombre. Dios dice que en el principio estaba Dios cuando descubrió que la tierra estaba desordenada en la sigla. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. No dice que era Dios quien se estaba moviendo. Dice el Espíritu de Dios. Y si buscan el libro de Evangelio según Juan, en el primer capítulo dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el Evangelio de Juan, verso 14, primer capítulo, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces en el principio la palabra era Jesús. Estaba Dios, el Espíritu que se movía para poner orden, como se mueve cada ser humano, para poner orden en su vida. Y está la palabra, la acción de Dios, Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la versión que están poniendo aquí, que no es Valera 60, es Valera 60. Yo quisiera que en el Génesis 2:7 se leyera la versión Valera. ¿Está ahí? 2:7. Entonces Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. No dice, después que dice hagamos al hombre, cuando él cuenta con su espíritu y con Jesús, vamos a hacer al hombre, vamos a hacerlo acuerdo a nuestra imagen y semejanza. En ninguna parte dice en ninguna parte dice y que el hombre se forme. No, el hombre para Dios es tan importante que en todos los actos creativos él dio una orden y se hizo. Para el hombre no. Para el hombre Dios cogió sus propias manos, la metió en el polvo de la tierra e hizo una imagen a su semejanza. Dios con sus propias manos hizo una imagen a su semejanza. Del polvo de la tierra. Qué bonito caso con sus manos. Él no dijo que el hombre se haga ahí, como nosotros decimos en el buen cubano, eso es como hacer el María Güey. No, con sus manos lo hizo a imagen y semejanza. Con su imagen y semejanza lo hizo con sus propias manos. Por eso una de las primeras evidencias que le traigo hoy es que si usted hace un análisis químico molecular de cualquier ser humano, sea de este planeta o no lo sea,
El hombre tiene todos los componentes minerales que tiene la tierra. Y eso no salió producto de la evolución de Darwin. Usted puede buscar esa información, gracias. Puede buscar esa información en libros de ciencia. Tenemos oro, hierro, magnesio, zinc, todos los minerales, porque el hombre no salió de una mata de plátano ni de una cucaracha, salió de la hechura de Dios, del polvo de la tierra. Por eso tenemos todos esos minerales, incluyendo oro, pero por favor no intentes traérselo porque es muy poca cantidad. Pero lo tenemos. Tenemos en nuestra carne todos los minerales de la tierra. Y entonces eso es una evidencia científica que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. No salió producto de una evolución, producto de una ameba que salió del mal y que sintió la necesidad de convertirse en hombre. Eso es una mentira y una fantasía tan grande como los libros infantiles. Ahí está la primera evidencia. Y entonces dice el libro de Tesalonicenses, arriba Saúl, que es tu tiempo. Libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Yo tengo un secretario ahí, yo no lo sabía, pero lo tengo. Deficiente. Ahí me buscó una pizarra ahora que ya se quedó chiquita. Dice el libro de Tesalonicenses, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Y cerrando el capítulo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Somos una unidad hecha por Dios. Y todo vuestro ser, dice Pablo en Tesalónica, que nosotros somos un ser, todo nuestro ser. Pero también hay seres vivos en la naturaleza. La semilla de maíz es un ser. Y está vivo porque de él sale una mata. Aquellas plantitas que le dije al hermano otro día, que son de verdad, porque hacen tan bien que parecen de verdad. Por ahí hay gente en las iglesias que parecen cristianos. En las iglesias. Pero el asunto no es parecer, es ser. Y todo vuestro ser, un perro, y hablando de perro, es un ser vivo. Un gato, una paloma, un pájaro, una planta, una ameba, un microorganismo que solo se puede ver a través de un laboratorio y un aparato de eso. Son seres vivos. Son seres vivos. Pero ahora les voy a enseñar la diferencia. O sea, el hombre es un ser vivo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos un tres en uno. Pero Génesis dice en el principio que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hizo toda la creación, y en el verso 26 dijo que iba a ser al hombre a su imagen y semejanza. Y en el principio de la creación estaba Dios, su espíritu, y la palabra que es Jesucristo. Ahora dice Pablo a Tesalónica que somos un ser, pero a diferencia de los otros seres vivos, tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. ¿Y cómo manejamos esto, maestro? Muy sencillo. Usted coge un gatico y el gatico tiene cuerpo, es un ser vivo, tiene un cuerpo. Y el gatico tiene vida. Entonces tiene espíritu y tiene cuerpo. Y si el gatico por cualquier accidente o por asuntos de la naturaleza o vejez se muere
Ahí está el cuerpo que va a descomponerse como todos nosotros, porque nosotros salimos del poco y a poco volveremos. Pero el gatico se le fue el espíritu de vida. El cuerpecito queda ahí hasta que se descomponga, pero el gatico, o el perrito, o el pajarito, no tiene esto. Esa trilogía del cuerpo humano solamente la tenemos los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice el libro de Génesis otra vez, Saúl otra vez, vamos a ver de Saúl. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Oye, tengo un secretario ahorita, vale, no te puedo pagar, no tengo dinero, pero es un buen secretario. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, lo hizo, metió las manos, se enfangó con nosotros. Como cuando entregó a Jesucristo en la cruz, sacrificó a su único hijo por el fango de la humanidad, por la basura de la humanidad. Hizo más que meter sus manos, dio a su hijo en la muerte de la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Hizo más que eso. Entonces formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Eso en hebreo se dice ruá. Es así mismo. Parece que está ladrando, ¿verdad? Pero es así. En hebreo se dice ruá. Aquí no dice soplo en hebreo. Dice ruá. Y entonces Dios introdujo en la nariz de aquella imagen de barro el espíritu del ser humano. Y puso una cosa que se llama alma. Y esa alma nunca muere. Y con esto termino. Va a morir tu cuerpo, se va a convertir en tierra. El espíritu de vida que hay en ti se va. Pero el alma no va a morir. El alma va a aquel que la sopló en la nariz en el libro de Génesis. El que puso en tu interior un alma. Por eso el mundo que no tiene a Dios está vacío, porque el pedacito que le pertenece a Dios no lo cultiva, y no hay droga, ni alcohol, ni dinero, ni riqueza que llene ese espacio. Lo único que lo llena es el Espíritu de Dios. Nada lo llena, solo el Espíritu de Dios, que sopló y entró en el ser humano. Y nosotros todos un día nos vamos a ir, uno más allá, otro más acá, a que no es el caso mío, que no pienso vivir eternamente, pero en los cielos con Jesús. Porque mi alma no va a ir al Seol, la va a tomar el que la hizo y se la va a llevar. Y el alma de cada uno de ustedes va a ser levantada. Y el alma de cada uno de los seres que en la tierra habitan y no creen que Dios existe, también va a ser levantada. Y que aunque usted lo crea o no lo crea, un día vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y ahí va a venir el yo y el crujir de Dios. Que el Señor le bendiga. Una pregunta, profe. Sí, diga. La primera pregunta de mi clase, ¿ok? Vamos a atender aquí. Y porque según la Biblia, la historia del mundo, el nombre que trajeron los Señor es Adán y Eva. Ajá. ¿No? Y entonces, se empieza a contar en el segundo 1, en el 21, en el año 1, que nace nuestro Señor Jesucristo. La era. Sí. Cronológicamente, en el 1000. Pues a partir de Jesucristo. Cero, en el cero, año cero. 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 ¿Es así? Sí, es así. Entonces, el primer hombre que creó antes de Cristo fue Adán y Eva. Exacto. Aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Aproximadamente. No hay una exactitud, pero es aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Ahí es el minuto cero. No importa que la ciencia diga 2 millones de años, porque la prueba de carbono o la prueba de no sé qué
de- Aunque Jesucristo nos ha aparecido, pero en el Espíritu de Dios ya estaba la imagen de Cristo. Ahí está, Ahí estaba. la Trinidad. Es la palabra. Estaba Dios, el Espíritu moviéndose sobre el desorden de la tierra, y cuando Él hablaba, ahí estaba Jesús. Dice el libro de Juan, léalo, el primer capítulo. En el principio era el Verbo, Jesús. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante, la Trinidad. Dios, Hijo y Espíritu Santo. La segunda, oye, qué contento estoy hoy. Tengo otra pregunta. Hermano, voy a poner el punto ahí. Usted mencionó que el grupo de los redimidos, Jesús tenía un grupo de 12, y resulta que uno de los 12 hizo lo que hizo. Eso nos da a entender que tenemos que tener los radares activados para la gloria de Dios. Amén. Y estar consciente, ¿verdad? Amén. De que hay peligros. Hay peligro. Sí, sí. Habían 12 y solamente se perdió el que tenía que Sé perderse. que tenía El que tenía que perderse. Pero se perdió. Pero se perdió. Bueno, hoy me voy como si hubiese cobrado un salario. Me hicieron 2 preguntas en la clase. Preparen preguntas que a mí me gusta que me Pero pregunten. quedamos con el deseo de que voy a parar pronto la próxima. Gracias. Gracias.